ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante... Señor, al abrir tu palabra, cuánto necesitamos de ti, de tu gracia, de tu fortaleza. En tiempos difíciles como vivimos, tú eres nuestro ayudador y la palabra tuya es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Te bendecimos por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desde que era adolescente y joven, hace muchos años, me llamó la atención un personaje bíblico y uno muchas veces, aparte del tiempo devocional, cuando uno estudia la palabra de Dios, estudiamos por temas, a veces estudiamos por un pasaje o por un personaje, y si este personaje viviría hoy, yo me imagino que sus fotos estarían en los gimnasios, en los avisos publicitarios, en los pósters de las calles, en programas deportivos, a veces en programas de chimentos, en Discovery, hasta algunos lo podrían en un reality, pero la verdad que voy a hablar de un héroe de la fe, pero una persona, dice héroe de la fe porque aparece una mención en Hebreos 11:32, pero este hombre era hijo de Manoa. Su nacimiento tuvo un resultado de una providencia especial. Se casó con una mujer filistea, luego se vengó de los filisteos, mató a numerosos de ellos, demostrando su extraordinaria fuerza, y finalmente fue traicionado también por una mujer, Dalila, y murió al derrumbar el templo de Dagón, al echar abajo sus columnas, y fue juez de Israel durante 20 años. Me imagino que ya saben quién es, Sansón. En Jueces 13, 14, 15 y 16 aparece la historia de Sansón. Sansón quiere decir pequeño sol. En ese momento, cuando uno lee el libro de Jueces, en el libro de Jueces aparecen ciclos. El pueblo peca, se entrega a la idolatría, hay un juicio de Dios, es sometido el pueblo de Israel por los amonitas, por los madianitas, por los filisteos, por los moabitas. Luego ellos claman a Dios y Dios le da un juez. Y hay muchos jueces, pero en este tiempo yo quiero expresar este juez llamado Sansón. Los hijos de Israel, dice el capítulo 13, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hubo un juicio de Dios. Tremendos son los juicios de Dios. Pero luego Dios interviene y le aparece a un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa.
Su mujer era estéril y se le aparece un ángel de Dios y le promete un hijo. Y les dice que ese hijo que iba a nacer, ya era un milagro porque la mujer era estéril, sería nazareo a Dios y era el que iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. El nazareo era un voto. Nazareo quiere decir consagrado. Había un voto de consagración. Y este voto de una mujer o de un hombre era para el servicio a Dios en forma especial. El voto incluía la abstención de bebidas alcohólicas, de cortarse el cabello y de evitar todo contacto impuro, especialmente con cadáveres. Si uno ve en el libro de Números capítulo 6, aparece la institución religiosa hebrea del nazareo, y el voto podía durar 30 días o podía durar toda la vida. Y así fue que esta familia escucha que Dios le iba a dar un hijo, iba a ser nazareo desde el vientre, tenía que serlo. Y el ángel desapareció, entonces Manoa se lo cuenta a su esposa y ora también a Dios para que vuelva el ángel a aparecer y pueda convencer también a su esposa. Y aparece nuevamente el ángel, hay una confirmación y él hace un holocausto a Dios y el ángel se va por la llama, una señal, un prodigio, se va por la llama al cielo y dice Jueces 13:24 que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos, y da una serie de lugares. Qué interesante que dice que Dios los bendijo. Luego en el capítulo 14, ya Sansón es un muchacho, dice que desciende a un lugar llamado Tinat y vio a una mujer. Y subió y se lo declaró a su padre y a su madre. Y ellos le dijeron, no tomes a esa mujer, porque no es de nuestro pueblo. Pero como Sansón, yo saqué algunas conclusiones, las saqué hace mucho tiempo para mí. Sansón era caprichoso. Yo quiero esa mujer porque me agrada. Y no escuchó el consejo de los padres. Dice la palabra que venía de Dios para que Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Luego, Sansón descendió para tomar a la mujer y agarró un león y lo destrozó. Lo despedazó, dice la palabra, como un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero no le declaró a sus padres lo que había hecho con el león. Otro problema. No solamente fue caprichoso, no escuchó el consejo de los padres, pero tampoco había de él con los padres una buena comunicación. No era una persona abierta. Y luego se convierte en un enigmático porque hace una especie de juego con la gente. Si ustedes descubren mi enigma, se los dejo para que lo lean. Jueces 14, muy interesante. Si ustedes me dan 30 piezas, 30 vestidos y algunas cosas más. Dios no lo había llamado para eso. Los filisteos insisten con la mujer que les diga cuál era el enigma. Y él cede ante esa presión de la mujer y le dice el enigma a la mujer. Y la mujer se lo dice a los filisteos y allí
al descubrir eso, dice la palabra de Dios que Sansón se encendió en enojo. Otra cosa que tenía este varón, se encendió en enojo y mató a 30 hombres y después dejó a la mujer y se fue nuevamente a la casa de sus padres. Ojo, ceder la presión. Yo había notado desde hace muchos años, ojo ser caprichoso, ojo no escuchar el consejo de los padres, no declarar, no estar abierto a los padres. Qué feo la gente enigmática, ¿no? Che, pasó y es bueno ser reservado, es bueno no ser chismoso. Pero está aquella gente que es enigmática, ¿no? No son abiertos. Pero también dice la palabra, casi al final del capítulo 14, que él se encendió de enojo. Después de un tiempo que abandonó a la mujer, vuelve a tomar y a visitar a la mujer, pero la mujer se la habían dado a otro. Y él se enciende otra vez de ira, toma 300 zorras, las une por las colas, les prende fuego y quemó la mies amontonada, las viñas, los olivares de los filisteos. Y los filisteos de bronca queman a la mujer de Sansón y a su padre, y Sansón se venga. Otra cosa que tenía Sansón, se movía por las acciones de los demás, era vengativo. Luego derrota a los filisteos, si ustedes leen el capítulo 15, allí dice que derrota a los filisteos. Y luego dice que teniendo gran sed, clama a Dios. Era un hombre que las tenía todas. No era moderado, no era prudente. Y dice que Dios le tiene que abrir una cuenca y sale agua y recobró su espíritu y se reanimó. Qué importante es lo que dice la palabra de Dios en Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y luego en el capítulo 16, que es el capítulo final de la vida de Sansón, comienza también viendo otra mujer. Era un mirón, ¿no? Vio una mujer ramera, se llegó a ella. Luego dice el versículo 4 que se enamoró de otra mujer, la cual se llamaba Dalila. Y los filisteos sobornan a Dalila, ustedes se deben acordar la historia, para que Dalila le descubra cuál era, por qué él tenía fuerza. Y ahí comienza una serie de mentiras. Si me atan con mimbres verdes, ahí voy a perder la fuerza, eran macanas. Si me atan con cuerdas nuevas, también las rompió. Si me toman 7 guedejas de mi cabeza y la aseguran con estaca, ahí voy a perder la fuerza, pero arrancó la estaca de telar con las telas. Y ya la mujer le dice, me engañaste ya 3 veces, no has descubierto en lo que consiste tu gran fuerza. Y dice la palabra que lo presionaba, importunándola, y su alma fue reducido a mortal angustia. Y entonces dice la palabra que él descubre su corazón y le dice que la fuerza era porque él era nazareo y nunca habían pasado navaja sobre su cabeza. Pero lo más terrible no fue solamente que le cortaron el pelo, sino que cuando él dice, también de esta voy a zafar, ¿no? Pero no sabía que había sido engañado por Dalila. Y cuando Sansón escucha a los filisteos sobre ti, él pensó, esta vez saldré como las otras, pero dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Había perdido sensibilidad espiritual por caprichoso, por no escuchar el consejo, por estar moviéndose en enojo, en ira, en venganza, en estando con cosas que no, problema de inmoralidad que Dios le había dicho cómo tenía que ser
el nazareo. Así que los filisteos le sacan los ojos y lo llevan a la cárcel donde está moliendo y trabajando para ellos. Después de un tiempo el pelo le empezó a crecer. Los filisteos lo llaman y es muy interesante porque lo llaman en la cárcel y Sansón, este hombre de gran fuerza, le servía de juguetes a los filisteos. De su nombre con un llamado de Dios, era juguete de los enemigos. Sansón clama a Dios que por lo menos le dé fuerza, toca las columnas, palpa las columnas del templo de Dagón. Dagón era el dios de varios pueblos. Dagón era el dios de la agricultura. Era mitad pez y manos y cabeza de hombre. Así que palpa las columnas, le pide a Dios que le dé fuerza y muere allí Sansón por una venganza por sus ojos. Y dice que murieron 3.000 personas. Y termina el versículo 16, que él juzgó a Israel 20 años. Sansón tenía poder, pero no tenía carácter. Le gustaba coquetear con el mundo. Y eso se puede producir en nosotros cuando somos demasiado amistosos con las cosas del mundo. A veces cuando establecemos relaciones con personas que a Dios no le agrada, pero a nosotros nos agrada. Y nos volvemos caprichosos. En la vida de Sansón vemos un hombre que nunca se convirtió en hombre apartado, separado para Dios. Nosotros estamos en la iglesia. Y la iglesia es el grupo de hermanos que fuimos salvados por Jesús. Y hoy cantamos esa preciosa, creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, creemos en la iglesia. La iglesia está formada por hombres y mujeres separados y apartados para Dios. Yo no puedo tener los pies en la iglesia y los ojos en el mundo. Sería un incoherente total. Sansón tenía eso. Él destruyó su propia vida porque coqueteó con el mundo. Estaba jugueteando con la santa unción que el Señor le había dado. No hay duda que Sansón tenía un carisma, tenía un poder. Y dice que en las ciudades, en los campamentos, la gente hablaba de lo que este hombre con la fuerza hacía. Tenía dones, porque varias veces uno dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Había señales, había prodigios. Era un hombre que fue llamado desde su nacimiento. Y Dios le recomendó la responsabilidad de ser juez de la nación durante su vida. Sus padres eran temerosos de Dios. Los había visitado un ángel para anunciar su nacimiento. Dios no utilizó a cualquiera, utilizó a Manoa y a su esposa. Hizo un milagro, su madre era estéril. Sansón había sido consagrado a la voluntad de Dios desde que nació. Era especial. Y sabes una cosa, vos sos especial para Dios. Amén. Porque Cristo murió por vos, murió por mí. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sansón tenía las profecías correctas, nació en el momento correcto, pero le faltaba la base moral de un carácter piadoso, devoto para Dios. Y esto es peligroso de tener el poder y no tener un buen carácter moral. Es triste ver a quienes exhiben dones sin tener un carácter piadoso. El jueves venía para acá a la mañana temprano, teníamos la reunión de pastores, venía escuchando Radio Cristiana
una de las tantas. Me llamó la atención un muchacho que estaba hablando y estaba contando su testimonio. Y me enganché con el testimonio. La verdad que, dice, yo me aparté del Señor y gracias al Señor, ahora Dios transformó mi vida, de una vida de depresión, de desánimo. Y la verdad que estaba muy interesante las cosas que decía. Después se tuvo un momento de mucha prueba. Con mi esposa no andaban bien las cosas, comentó. Y nos separamos. Pero gracias a Dios el pastor tuvo una palabra profética. Y me dijo que dentro de la iglesia había una mujer para él. Ya enganchamos para él. Ya me puse... Estaba parado en un semáforo enojado. No me pasó lo de Sansón encendido en ira, pero yo digo, ¿de dónde salió? ¿No? ¿De dónde lo sacaron? Sansón fue piedra de tropiezo para las personas que estaban a su alrededor. Y nosotros podemos ser piedra de tropiezo si no estamos bien parados en Cristo y en la palabra de Dios. Leí hace un tiempo atrás que hace falta 2 alas para volar en la voluntad de Dios. Poder de Dios, carácter de santidad, de pureza. Él tuvo muchas ventajas. Fue llamado. Sansón fue llamado por Dios. Es maravilloso tener un llamado de Dios. Hay muchos que han sido llamados y han sido descalificados por ellos mismos. Se descalificaron ellos mismos. Unos no han respondido al llamado. Otros han tratado de cumplirlo a su propia manera, a una manera carnal. O según su propio calendario. Yo voy a hacer las cosas, voy a obedecer a Dios, pero primero voy a hacer tal y tal cosa. Pero siempre me llamó la atención Romanos 1. Dice, Pablo llamado a ser apóstol. Después dice, llamado a ser de Jesucristo. Llamado a ser santo. Nosotros fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser de Jesucristo. Amén. Sansón tuvo una buena preparación. Los padres de Sansón lo equiparon. Los padres de Sansón lo adiestraron como lo había indicado el ángel. Se ve que desde pequeño le fueron diciendo las cosas. Ellos tomaron con seriedad la responsabilidad de padres. Dijeron, no te tenés que unir a esa mujer. Qué importante la herencia piadosa que nos dejaron nuestros padres. Algunos somos de 4ª generación. Gente temerosa que nos fue pasando la vida de Dios. Pero el hecho de que nuestros padres o nuestros abuelos nos hayan pasado vida de Dios, esto no es automático, que yo lo recibí de herencia y nunca. Todos los días tengo que estar luchando para ser santo, porque Él es santo. Amén. En la vida de Sansón hubo señales, hubo prodigios. Un ángel apareció para anunciar el nacimiento de Sansón. Después ascendió por la llama del altar el ángel. Hubo señales, hubo prodigios, hubo llamado, hubo una buena preparación. Y dice la palabra de Dios que la bendición de Dios estaba en la vida de Sansón. Qué importante la bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la bendición de Dios no hay fondo buitre, no hay inflación, no hay nada. Está la bendición de Dios y Dios bendice. Así que tu hermano que está al lado tuyo tiene la bendición de Dios. Y vos también. Amén. La bendición de Dios. Qué bueno. El problema que tenía Sansón es que coqueteó continuamente con el mundo y tomó decisiones abiertas a lo que no era la voluntad de Dios. Se vio la presencia del Espíritu en la vida de Sansón. En varios pasajes, si ustedes leen
Jueces 13 al 16, que vino el Espíritu sobre él. Muchas veces nosotros quedamos impresionados por milagros, por prodigios, por señales. Y son buenos, son fabulosos. La otra vez estaba viendo un jugador de fútbol, se levantó la camiseta, Jesucristo, tal cosa, después agarró en el vestuario, sacó un revólver y lo amenazó a otro. Qué bárbaro, ¿no? Terrible. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ser santos porque Él es santo. En la vida de Sansón hubo milagros asombrosos. Despedazó un león como si fuera un cabrito. Hemos visto en muchos años ver gente que hacía milagros, prodigios, pero su relación con Dios no era la correcta. El ser usado por Dios no quiere decir aprobado por Dios. Tuvo larga vida, fue juez durante 20 años. Algunos pueden decir, ¿por qué Dios no lo sacó de encima y chau, al toque? Cada día, hermanos, cada día tenemos que estar conectados con Dios. Cada momento con Dios. Tenemos una gran bendición de estar en la iglesia del Señor, que es una usina donde los hermanos nos alientan, nos animan, nos consuelan, nos fortalecen. Tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestra familia, pero qué importante estar enganchado. En el carácter de Sansón podemos observar varios defectos. La impulsividad. Era un hombre que se movía por los impulsos. Uno de los defectos morales de Sansón fue su impulsividad. Dice la palabra de Dios que se encendió en ira. Fue tremendo. Su motivación era una ira que no estaba siendo atemperada por el Espíritu. Gente que actúa con ira. Vivimos en una perversa generación de gente que pasa una situación y le quema la casa al vecino. Hace un tiempo atrás, ustedes se ven acordar, un rockero incendió a su mujer. Y después hubo varios que incendiaban a la mujer, después mujeres que incendiaban a su marido, porque va en contagio. La impulsividad. Jesús en la cruz nos enseña algo tan precioso. Dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. La ira puede ser una fuerza que impulse a la destrucción. Sansón se volvió un hombre reaccionario y vengativo. Era líder, pero a causa de su impulsividad, en lugar de actuar, se dedicó a reaccionar. Y esa impulsividad, ante cualquier ofensa que viniera contra él era violento, era terrible. Y las cosas que él hacía estaban fuera de su llamado, porque él era nazareo. Tocaba cadáveres, hacía cosas. Tenía una personalización en el servicio a Dios. Nosotros servimos a Dios. Es maravilloso lo que contaron las hermanas. Hay como 60 viejitos en él, o más. Y ellas van, y van, y van, y van. Es triste. Muchos de ellos no tienen ninguna visita. El único contacto que tienen, y hay que ver cómo las esperan. Jorge va de pieza en pieza con los hombres que no pueden ni caminar y los ama. Tremendo. Ahora, entre ellos, no me voy a ir del tema de Sansón, pero quiero decir algo de ellos. Son un equipo. Sansón era un solitario. Sansón se movía solo.
En ninguna parte dice lloró a Dios, buscó a Dios, clamó a Dios cuando tenía sed. Todo lo contrario vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en Jesús, orando en lugares desiertos, lo vemos en los discípulos de Jesús. Él tenía una personalización en el servicio a Dios, hizo sus propios planes. En un pasaje de Jueces 15:11 dice, como ellos me hicieron, yo les hice. O sea que él actuaba por reacción. Hermanos, si trabajamos es para el Señor, no es para nosotros. Leyó muy bien Estela ese pasaje. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Muchas personas, la otra vez habló una hermana a casa, la semana pasada, hacía tiempo que no está con nosotros. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás yendo de fulano? No, no voy más. Estuve acá, estuve allá, estuve del otro lado. ¿Y ahora dónde estás? ¿No es cierto? Se enojan con alguien y se van a otra congregación. Cambian de iglesia como cambian de canales de televisión. ¿No? Parece que tienen un control remoto. ¡Pic! Ahora me voy de fulano, ahora me voy allá, ahora me voy del otro lado, ¿no? Nunca encuentra su lugar, porque lamentablemente a veces hay personas que todo quiere que gire alrededor de ellas y no alrededor de Jesús. Otra cosa que aprendí de la vida de Sansón. Sansón fue desleal. Cuando las cosas iban mal o se ponía muy difícil, dejó a la mujer y se fue otra vez a la casa de mamá. Hay algunos que no son leales. Es importante la lealtad. Me gusta ver los jugadores de rugby cuando ellos cantan el himno nacional. ¿Ustedes vieron la cara de los Pumas? ¿Ustedes vieron algunos de los jugadores de fútbol? Están mirando para allá, están mirando si lo enfocan. No sé, están mirando si tiene alguna tía vieja que allá, que está por allá. Pero los tipos se ponen la mano, ¿no? Los All Blacks ya se pasan, ¿no? Tiene una cara de miedo, te dan, pero qué importante la lealtad. La lealtad. No podemos proceder deslealmente, ignorando los compromisos y las promesas que hemos contraído. Estoy en Cristo, no me voy de Cristo. Estoy en la iglesia del Señor. Estoy en el grupo, estoy en el grupo de fulano. ¿Te dieron el pase? Sí, ahora voy para la zona tal. El otro, no, pará, leal. Comprometido con Dios y con el pueblo de Dios. Yo aprendí esto de Sansón, ¿no? No me puedo alejar de mis responsabilidades por un arrebato de cólera o por un arrebato de no sé qué cosa, de falta de lealtad. Sansón tuvo miradas sensuales. Sansón tenía un tremendo problema con las mujeres. Fue muy hermoso el viernes cuando Hugo nos habló a los varones. Se lo perdieron, hermano. Fue algo precioso. Algunos dicen, ya lo sabemos. Siempre viene una buena refrescada. Hugo, te pasaste. Bárbara. Y charlando con otros hermanos, qué bien que nos hizo trabajar, nos hizo pensar, y tuvimos un tiempo de comunión precioso. En el grupo de los 6 que estábamos allí, no solamente buscamos, sino que nos alegramos de estar juntos. Importante, hermanos. Satanás tienta en los apetitos de la carne y nosotros tenemos que estar bien parados en Dios. Dice Primera de Juan 1, 15 y 16. Primera de Juan, creo que es capítulo 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y de vanagloria, allí no está la voluntad de Dios. Les doy bien el texto. Segunda, Primera de Juan,
capítulo 2, versículos 15, 15 y 16. Primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sansón perdió el sentido común. Se volvió tan insensible ante la dirección de Dios que se puso a jugar con la unción de Dios. Leí hace mucho que la esencia del pecado es la estupidez. Y él empezó a jugar con Dios, con la fuerza que tenía, ¿no? Y si me ponen mimbre verde y si me ponen esto, estaba jugando. Tenía un falso sentido de seguridad. Como tenía fuerza, se creía no sé qué cosa. Pero después de un tiempo no pudo soportar las presiones constantes que le dio Dalila. La Biblia dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Muchos creyentes juegan con la unción de Dios y Sansón jugó con la suya. Él tuvo un entumecimiento espiritual. No se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él, porque él se había convertido en un hombre de muchas pasiones. Pero no eran pasiones en Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles. Sansón, podemos leer tristemente, cuán insensible se había vuelto a las cosas de Dios. No anduvo por camino de santidad. Dios nos pide que caminemos en camino de santidad, absoluto y total. Dios en Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha justificado y dice la palabra de Dios que nos ha santificado. Viene de Dios. La santidad viene de Dios. Leamos juntos Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos dice el versículo 14, seguid la paz con todos. ¿Lo leemos juntos? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo leemos, seguid la paz, no dice con algunos, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona cae, es una persona que tenía los pies acá y los ojos afuera. Sansón amaba el mundo. Sansón evitaba la voluntad de Dios. Ni siquiera notó cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Hermanos, tenemos que tomar la resolución. Yo quiero ser lleno del Espíritu, pero el Espíritu es santo y tengo que ser santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Algunos, no, pero yo estoy en el Señor, oré y se sanó fulano, oré y Dios me respondió. No permitir que los milagros me impresionen demasiado. Si Dios nos usa y hay pecado en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos. Tenemos que decidirnos inmediatamente, dejar de coquetear con el mundo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y en 1 Timoteo 5, 22, al final de ese versículo, Pablo le dice, consérvate puro. Dice, consérvate puro. Te hago una pregunta.
Cuando uno va al supermercado, a veces se fijan la fecha de vencimiento. ¿Cuántos son los que se fijan en la fecha de vencimiento? Las mujeres. Y todas. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? No querés comer algo podrido, algo en mal estado. ¿No es cierto? Pero Señor, yo me entregué, lo pongo en versión mía, yo me entregué en tal año, en tal mes. Mirá si el Señor me dice, sí, pero tu fecha de vencimiento estás podrido por dentro. ¡Oh, qué tremendo, ¿no? Yo tengo que cuidar la salvación con temor, con temblor y pedir ayuda. Y estamos en el cuerpo de Cristo. Y qué bendición es donde hay protección, donde hay fortaleza. Vas a un bar. Mozo, me trae tal gaseosa. Cuando va a traer, el vaso está recontra sucio. Algunos pueden decir, lo tomo en fe. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Vos lo tomarías? Seguido del Señor, por favor, fíjate cómo está la copa. Dios quiere que nuestro vaso esté limpio. Yo tengo que estar limpio. Tengo que ser un vaso de honra para Dios. Yo no quiero victorias ocasionales. Yo quiero tener una victoria permanente en Dios. Por eso tengo que estar bien tomado, bien agarrado de Dios. Tenemos debilidades, tenemos tentaciones. Es mejor abrir el corazón por las tentaciones y no por el pecado. Tenemos que tener una victoria permanente en el Señor. Decidirnos a convertirnos en personas completas. El Espíritu Santo de Dios trae revelación para nuestra vida, lo que es la santidad. Queremos los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Siempre me gustó que Juan el Bautista dice, yo os bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego purifica. Yo necesito el fuego. El fuego para que me limpie, me purifique, y tengo la gran posibilidad, porque es maravilloso honrar a Dios con nuestra obediencia, con una vida de santidad. Queremos servir a Dios como vasos de honra. Amén. No tiene nada de malo que nos acerquemos a los pecadores para predicarle el Evangelio. Jesús lo hacía. Pero el propósito debe ser de que nosotros nos acerquemos en Dios y presentemos a Cristo y no que ellos nos alejen de Él. Que ellos se conviertan a Cristo y no nosotros nos convirtamos a ellos. Las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios ponen en peligro el alma. Creo que fue en 1954 cuando vino Tommy Hicks a la Argentina y hubo un mover de Dios impresionante. Fue donde el estadio de Atlanta se llenó con cristianos, un estadio de fútbol. Fue un hombre tremendo. Autoridades que recibieron sanidades. Fue bárbaro. Luego de ese mover de Dios tan precioso, tan tremendo, fue a Estados Unidos y fue a ganar a los hippies. Y después de un tiempo era un hippie más. Los hippies lo ganaron a él. No tengo nada contra los hippies. Ahora ya no hay más hippies. Tuvimos gente que se metió con los emo, con todos esos tribus urbanas que duran el susto y la disparada. Pero la vida cristiana dura siempre. Y Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Y hoy volvamos a Jesús.
Señor, yo quiero ser santo porque vos sos santo. Quiero acudir a ti, Señor, con un corazón quebrantado. No importa, dice la palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Importante acercarnos al Señor. No coqueteemos con el mundo, hermanos. No coqueteemos con el mundo. No hay ninguna razón para que terminemos como Sansón. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Me gustaría que lo puedas buscar. Primera Tesalonicense 5. Primera Tesalonicense capítulo 5. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia contagiosa. Fue una iglesia que Pablo los anima, los alienta, dice el trabajo de vuestra fe, la vida de gozo que ellos tenían, la constancia en la esperanza que ellos tenían, el trabajo de vuestro amor, la obra de vuestra fe. Y dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nos ponemos de pie, hermanos. Con la Biblia, con la Biblia. Toma a tu hermano que está al lado. Toma a tu hermano que está al lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Decile a que está al lado. El mismo Dios de paz. Decile. El mismo Dios de paz. Te santifique por completo, decile, te santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay una cosa que es importante, dice este versículo. Él es el que nos santifica. Y no quiere santificarte por pedacito. Quiere santificarte por completo. Amén. Santificarte por completo. Y dice algo tan precioso. Guardado irreprensible. Amén. Él es el que nos guarda. Nos guarda para que no seamos chambones. Porque somos flojos. Guardados. Y termina. Fiel es el que os llama. El que empezó una buena obra en vos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Sansón perdió su primer amor. No lo perdamos nosotros. Cantemos este coro como una oración y una proclama. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte, anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma
anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Jesús. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Mi primer amor, otra vez. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí, sí, Señor, aleluya. Y no amarte de palabras, sino en verdad. Y no amarte de palabras, y no amarte de palabras, sino